Llegamos a Siem Reap, el destino más famoso de Camboya. Y más turístico, está Y más lleno turístico, sí. Bueno, más famoso porque acá es donde está el famoso templo de Angkor, que ya lo vamos a ir a conocer. Entonces está lleno de gente, no saben lo que es esto. Pero también es súper lindo, estamos caminando por el centro, es hermoso. Llegar acá fue toda una odisea. Bueno, nosotros venimos de Koh Rong, de la isla, y tuvimos que ir de Koh Rong en ferry a Sihanoukville y de ahí tomar un bus nocturno hasta Siem Reap, que fueron 11 horas. Pero no saben lo que era ese bus. Es que era un bus cama, pero parecía un baile. Sí, parecía un baile. Sí, era como entrar a un baile. Faltaba la música. Estaba buenísimo, nunca habíamos visto esos buses. Tenían camas adentro y como todos luces así de discoteca, bien de baile. Estaba buenísimo. Primero que para entrar no te dejaban entrar con calzado. Te daban unas bolsitas de nylon y ahí tenías que poner tu calzado. Entonces subías y te posicionaban ahí en tu cama, la que te tocara. Sí que habíamos reservado la cama juntos, pero creo que habíamos leído que a unos turistas les pasó que reservaron cama para ellos solos. Y le ponen un extraño al lado. Sí. Es una cama que tiene 1 metro de ancho, un poco menos. Es como una cama de una plaza, supongan. Un poquito menos. Sí, súper chiquita. Imagínense que te pongan un extraño al lado, me muero. Pero nada, súper curiosa la experiencia, la verdad. Nunca habíamos visto y después leímos que era súper común ese tipo de ómnibus acá en el sudeste asiático para largas distancias. Sí. Así que está. Lo que no tiene son baños, pero para varias veces y que puedes ir al baño o comprarte algo para comer. Sí, paró 2 veces, tampoco es mucho. Paró una vez ahí a levantar gente y otra vez en una agencia mismo de ellas en otro pueblo. En Phnom Penh paró. Sí. En la mitad del camino y ahí fuimos al baño. Uno de los peores baños que entramos acá. No, En una agencia de la empresa Ómnibus. No, pero estuvo buena la experiencia. Y bueno, ahora estamos acá y yo estoy alucinando con todas las cosas que venden acá. No saben, aparte los precios parecen de mentira. La ropa está $3, $4, $5 y siempre te regatean, ¿no? Siempre puedes regatear. Pero puedes comprar $2. Sí, es demasiado barato y venden un montón de cositas. Se nota que recibe un montón de turismo y que está bien preparado todo para esto, porque en realidad gracias a Angkor es el lugar más famoso de Camboya. Que esté muy preparado para el turismo tiene su pro y su contra. Su contra es que está lleno de gente. Ahora no porque es de día, pero de noche está minado de gente. Y su pro es que es un lugar precioso para caminar, que si querés, o sea, te vas a encontrar con comida por todos lados, con bebidas, con lo que quieras para comprar. O sea, tiene su lado bueno y su lado malo, que es que está lleno de gente. Pero la verdad es que es hermoso. Acá a nosotros nos están cantando Camboya. Miren todas las ferias que hay, los mercados. Miren las remeras, las camisetas, todo lo que pidas, recuerditos. Decir que nosotros, estábamos hablando con Martín, que nosotros no volvemos a Uruguay ahora, porque si volviéramos, estos recuerditos para llevarte, miren, estos son pinchitos. Sí. Todas estas cosas. Estos elefantitos acá. Mirá, los budas que vimos. Mirá, ahí hay un montón de budas. Hi. Hi. How much? Which one? I do $12. $12? Yeah. I like you, I give you 10. $10. Yeah. Este es de madera. Mira este, qué hermoso. Black. $10. Bueno, $10 por uno, pero me llegó a pedir $15 por los dos. Y acá te regatean, cuando ven que no les vas a comprar, te regatean. Miren estos elefantitos. Miren los shots. Thank you. Ay, qué lindo. How much? It's on $4, sir. $4. Tan lindo, por $4. Sí. It's a little bit bigger, $5. 5, 6, $5. Es más grande. ¿No? That's nice, mini color. Ay, qué lindo. Bueno, en realidad nos vamos porque es un poco complicado el tema acá, porque preguntas un precio y ya nomás si te acercás a mirar ya te insisten mucho, pero donde llegues a preguntar te lo bajan, pero te lo bajan de verdad a la mitad de lo que te ofrecen en un principio o más y te dicen por favor, comprame. O sea, como que hay una necesidad de vender bastante grande, pero es incómodo. Y miren por acá, estamos en la parte del mercado, todo se comunica, ¿no? De aquel lado está toda la parte de ropa y artesanías y de este lado tenemos mercado.
frutas y verduras, la carne siempre al aire libre, por supuesto. Acá tenemos comida, los pinchitos que se venden bastante. Y esos roles deben tener como unas verduritas adentro y después más fruta. Pero ya no queremos preguntar precios, porque preguntar precios acá es toda una odisea. Son horas dedicadas a preguntar precios. Al lado de la fruta y la comida tenemos allá la ropa. Miren estos vegetales deshidratados. No sabemos si se comen así o si se hidratan primero. No, de estos deben ser, se deben de comer así estos. Tenemos sección de bolsos. Mirá. Oh. Sí, pero estas mochilas, no sé, una mochila de viaje tiene que ser de buena calidad. Hemos visto unas mochilas de viaje que tienen algunos que están divinas. Divinas, divinas. En Uruguay ni existen. Es que en Uruguay no hay variedad. Yo me acuerdo cuando compré la mía, era esa y una o dos más nomás que podía elegir. Y listo, no Sí. pidas más. Bueno, miren acá las casitas, ¿no? A ver si no te has acordado de Georgetown, en Malasia. Sí, Mirá, qué lindo. es igual a Georgetown. No sé si es igual el típico de construcción, pero la forma, así con los negocios abajo y arriba, la casa es bien de negocio chino. Es como un estilo así súper colonial. Sí. La ropa igual que hay acá es soñada. Miren estos pantalones. Es hermosa y es muy barata. Yo estoy que me quiero comprar todo. Yo le digo a Martín, si volviéramos a Uruguay, toda la ropa que me compraría no tiene nombre, porque los pantalones, los vestidos, por No, y $5, $4. Él también, Porque están sí. todas las remeras por $2, por $1, los pantalones, las camisas. Miren, miren estos pañuelitos. Qué hermosos que son. Obviamente que el primer precio que te tiran, nunca lo pagues. Porque te va a descontar, de verdad, hasta la mitad o más. Y o si no te preguntan cuánto les podés pagar vos. Tenés que agarrar el pantalón, mirarlo, Sí. ver, a ver, sí, no, hablar entre nosotros, no, bueno, Claro, no. como que no te decidís. Y ahí ya te dicen, Claro. no, vení, Esta 4. es una falda. Sí. Te lo rebajan de 8 a 4 como si nada. Bueno, recién nos pasó que me compré un pantalón, porque obviamente tenía que, pero lo compramos creo que fue el primer puestito que entramos, cuando recién salimos a caminar. Error, porque después lo vimos y nos llegaron a pedir. Pedían $8 y me lo dejaron a $6. 6. Y yo dije, bueno, está bien. Y después lo vimos en otros lados y me llegaron a pedir hasta $4 por el mismo pantalón. Sí. Así que fue como, bueno, ya sabemos que más de esto no podemos pagar. Claro, fue también la primera compra que hicimos acá, ¿no? Sí, Que no tenés ni idea. Y después cuando empezamos a preguntar, la cosa es llegar a un lugar y empezar a preguntar en varios lugares para ver cómo se maneja. A ver hasta cuánto te descuentan, cuánto te pueden llegar a pedir por el mismo pantalón. Entonces más o menos ahí sabés. claro, vas testeando y ahí vas sabiendo cuál es el precio real, cuánto es que te pueden llegar a pedir realmente. Fíjense que por las estatuas que estuvimos preguntando nos querían pedir 12.000 cada una, que son $3. $3. Y después nos dijo que nos dejaba 2 por 15.000. Sí. O sea, realmente es regateo. Acá todo es regateo. Sí. Bueno, miren lo que encontramos acá. Salamines. Creo que son salamines. Pero está un Pero poco dudoso eso. Tienen como olorcito así a salamín. A pimienta, sí. Ay, me compraría todo el coso este y me los comería. La mosca viene con el salamín. Claro. Dale, Chiqui, correte acá. Dale. Mira, estos son más bajuritos. ¿Qué cosa más rara? Mirá todos los pescados de arriba colgados secos. Todos secos esos pescados ahí. Yo ni lo como, me como una vez. Los salamines esos chiquitos valen 2 por $1. No sé qué carne tienen adentro, pero... Lo malo es que te quitan un poco las ganas de preguntar el precio, porque cada vez que preguntas un precio es toda una aventura. También hay que entender una cosa, ¿no? Que hay una pobreza tremenda. La gente está desesperada por hacer un peso, por vender, se ve el desespero, la gente quiere vender. No es que te pidan ni que te mangueen, nada, la gente quiere laburar, quiere vender. Sí. Y por un lado se entiende, también como la gente de los tuk-tuk, la gente que está en la calle vendiendo, no sé, helados, se entiende. Otra cosa que
que ofrecen mucho acá son masajes. Hay un montón de tiendas de masajes, pero en todos lados. Masajes así y también masajes con pececitos en los pies. Y con final feliz, ¿no? Martín dice que quiere uno con final feliz. Le voy a dar un final feliz. $1, Julieta, $1. Sí. Pub Street. Esta calle se ve que es toda de pubs, discotecas. Esta calle, ayer yo vine a caminar solo de noche porque Julieta estaba durmiendo a las 8 de la noche. Y no saben toda la gente que me ofreció marihuana. Pero nunca me había pasado. En una cuadra creo que 5 marihuana. Pará, loco. Andamos con ganas de un juguito de palta. Juguito no, un shake. Con leche, un batido. Ah, mira cómo hace. Ah, un generador. No, me muero. Para prender ahí la licuadora. Estamos sentados. Estos son los bancos que te ofrecen acá, mira. Pero acá en todos lados. Parecen las escuelas de los niños. Cuando vas a una escuela, a un jardín de infantes, que están las mesitas y la sillita. Bueno, acá en todos lados es así. ¿Se ve? Dame las crayolas. Miren estos son los masajitos. Acá te sentás y pones los pies adentro. Mira, mi amor, mira acá. Mira, esto sale $3 y te regalan una cerveza. O $3 y te regalan una bebida. Ay, no me animo. No, yo no me animo. En todos lados te ofrecen eso. Por eso se sienta la gente ahí a tomar su cervecita o su agüita. A que los ahí tranquilo. a que los pececitos le limpian los pies. Porque en realidad dicen que es bueno que los peces te comen como la piel muerta de los pies y te los dejan como nuevos. Estamos en un festival que se llama el Festival del Agua. Se celebra el 26 y 27 de noviembre. Y nosotros no teníamos ni idea, pero nos dijo el muchacho del hotel y justo coincidía que estábamos acá, así que vinimos. Pero lo que es esto de gente no tienen ni idea. Está lleno. Mirá, yo nunca había visto tanta gente acá de los días que estamos, hace cuando estamos acá, 8 días. Sí. No había visto tanto cúmulo de gente. Es un festival que tradicionalmente... ¡Ay! Es un festival que tradicionalmente celebra el fin de la temporada de monzones y de la temporada de arroz y el comienzo de la temporada de pesca. Eso es como tradicionalmente lo que se celebra, pero miren lo que es esto, está lleno de gente, lleno de puestos, todo se concentra alrededor del río, porque hay carreras de botes a remo, hay actividades acuáticas un montón, de todo tipo de actividades. Sí, está toda la gente acá en el río y los camboyanos divinos. Sí. Nos convidaron con la semilla del loto. Sí, probamos semilla de flor de loto. No sabíamos que se comía eso. Nos convidaron con eso, después estuvimos ahí sentados al lado de una familia riéndonos y ahora la gente que pasó y son divinos camboyanos, divinos. Sí, la gente acá es fabulosa, fabulosa. O nos ha tocado gente fabulosa. Pero no, es impresionante la cantidad de gente, parece que se hubiera venido toda la ciudad para acá, para el río, carpas por todos lados, puestos de comida, no sé, parece que toda la gente de la ciudad hubiera salido a vender comida, porque está lleno. Y todos venden lo mismo. Sí. Yo no sé cómo hacen para vender todo, pero todos venden lo mismo. Sí. Pero es una fiesta, gente por donde la mires, todos buena onda, todos festejando, todos contentos. Lleno de niños. Niños un montón, sí. No, lo que se bueno. siente también en el lugar acá que es muy seguro. Camboya me ha parecido un país muy seguro. Tienen los juegos ahí bien de estilo feria. ¿Qué? Si lo tirás, ¿te lo llevas? No, te llevas un premio. Bueno.
chorizo. Mira lo que es esto, es un choricito. Está picantito. Está muy picantito, pero está rico. A ver, ¿Pero es chorizo? Ah, es como un chorizo, ¿sí? pará. No estoy seguro que tenga solo carne, para mí tiene algo más. Pero está bueno, está rico. Se deja. A ver. Esperemos no me venga la diarrea después. Pero están buenísimos. Hoy termina el festival y miren en la puerta de nuestro hotel las ofrendas a la luna. Hay rituales para la luna y esto se lo hacen para ella. Tienen incienso, velas, coco, latitas, bananas. Bueno, esto es arroz aplastado. Miren, recién el dueño del hotel acá nos dejó probarlo. Que nosotros creíamos que era coco en grajeín, ¿cómo es? ¿Se dice? Sí, aplastado. Que nosotros creímos que era coco, pero no, es arroz aplastado. Y por acá sí está el coco, la banana y ahí adentro hay agua. Y allá está el altar, el que le ponen todos los días agua y bananas, comida también le ponen. Sí, en este altar le dan ofrendas a diario, siempre hay algo. Estos hay muchos, está este y allá en la parte de atrás hay otro. Pero estos no son para la luna, ese sí es específicamente para la luna. Vos sabés que me parecía raro, porque ayer crucé acá al hotel y había un cajón de banana. Y digo, qué raro tanta banana. Y hoy de mañana pasé y no había, y claro, sé que las repartieron acá, ahí, en los altares de atrás, en algún otro altar que tendrán por ahí, porque el cajón de banana estaba vacío. Acá tenemos otro altar, miren, también con sus ofrendas, sus bananas, su agua, dinero real, 100 rieles. Sí, dinero real. No es nada, pero... Estos son dólares de verdad. Esos son dólares de verdad. Bueno, no sé si son dólares de verdad. Deja quieto. No, creo que no. Bueno, Ese pero sí, esos sí son de verdad. Sí. Este también, este de arriba de verdad. Es de $100.